como la bandera que nos caracteriza con un ambiente cálido y humano pensando en ti. Permanezcamos unidos y seamos fuertes en el camino. Cuenta con nosotros para mejorar tu futuro. Universidad Internacional SEC, personalización en serio. Buenas noches con todos, pues para mí es un gusto nuevamente darles la bienvenida a este nuevo espacio de webinar. Mi nombre es Santiago Ruiz, yo soy coordinador de las maestrías del Business School de la Universidad SEC y pues es un gusto, como les indiqué, tenerles en este espacio. Pues bueno, primero quiero dar la bienvenida a Yolín Yaraize, quien es nuestra directora de la Facultad y de la Escuela de Negocios. Por favor, Yolín, puedes ingresar a darnos tus palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ante todo, extenderles una excelente noche. Para mí es un gusto el día de hoy presentar un evento con tanta relevancia dentro de la temática de la transformación digital. Sin duda, el UISEC Business School ha enfocado sus esfuerzos en poner sobre la mesa tópicos que impactan el día a día y sobre ello, tópicos que en una emergencia sanitaria y en una situación con el COVID-19 ha ganado mucha más relevancia y son aspectos del paradigma de la transformación digital, el dato soy yo, y su impacto en la confianza empresarial, personal y sanitaria post-COVID, ya que como ustedes saben, toda la dinámica cambiará posterior a esta experiencia que hemos vivido. Este webinar tiene como objetivo comprender el rol clave de la protección de datos personales y la nueva realidad mundial y nacional, y sobre ello contestar a las nuevas preguntas que debe responder el gerente, el líder en transformación digital en empresas. Es así que con mucho gusto extiendo una gran bienvenida a nuestros expositores, de quien ya hablaré en pocos momentos, y también a nuestros estudiantes de la maestría en Administración de Empresas en Transformación Digital, mismos que son profesionales líderes, innovadores que se están preparando para solventar los retos del entorno empresarial ante estas crisis. Sin más, también me gustaría extender un cordial saludo a aquellas personas que están conectadas a nivel mundial, tanto en sectores públicos y privados, que están interesados en entender esta dinámica del dato soy yo. Sin más, tengo el muchísimo gusto de presentar a un equipo joven. El día de hoy nuestros panelistas, Lorena Naranjo, quien actualmente es directora nacional de registro de datos públicos de INARDAP del Ecuador, quien también es abogada, magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y es candidata a doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. Hace poco tiempo estábamos conversando y Lorena es una profesional joven, líder en esta temática y sobre todo ocupando un cargo fundamental en esta trayectoria para el Ecuador. Y nos acompaña también un destacado docente de la maestría en transformación digital de la UISEC del Business School, el PhD en Innovación, PhD en Ciencias Sociales Jurídicas Humanas y post-PhD en Ingeniería de Proyectos, Christian Stay, un querido docente de la maestría, como ya lo comenté. Ellos tendrán el gusto de compartir este momento una presentación que va a ser nuestra modalidad, donde hablarán durante un tiempo específico del tópico referente a esta noche y posterior abriremos una mesa de diálogo con 3 puntos importantes a discutir dentro de la temática. Sin más, doy la cordial bienvenida a Lorena Naranjo y a Christian Stay para que tomen la palabra ante la temática, como la reitero, el paradigma de la transformación digital, el dato soy yo, su impacto en la confianza empresarial, personal y sanitaria post-COVID. Es así que doy por abierto este espacio. Lorena y Christian, el espacio es de ustedes. Muy buenas tardes, o ya noche en este momento. Muchísimas gracias a Christian por la invitación a este webinar y a la Universidad Internacional SEC por la invitación. Agradezco la oportunidad de conversar sobre estas temáticas que ahora son fundamentales, ya que estamos viviendo un cambio de paradigma en la realidad mundial
y especialmente en el Ecuador, en el que hemos estado de cierta manera rezagados con el tema de transformación digital. Por favor, Cristian. Gracias a la universidad por este espacio, y como docente de la maestría, el MBA en Administración de Empresas, máster en Administración de Empresas en Transformación Digital, que nos permite tener dentro del marco formativo este tipo de actividades en que podemos contar con destacados profesionales y directivos del Ecuador, y que podemos compartir con nuestros estudiantes y con la comunidad de la Universidad Internacional SEC, con personas de Ecuador y de otros países. La importancia del tema que vamos a ver hoy día es que estamos hablando de que los datos son hoy día un activo de las personas y de las empresas, y comprender cómo está enfrentando esta problemática, este nuevo dilema, este nuevo paradigma, desde el mundo de la empresa y el sector público, y poder compartirlo en un foro abierto como este, es de tremenda relevancia, porque nos permite también entender que no son sectores independientes, son sectores que están desarrollándose y construyendo conceptos nuevos. En ese sentido, agradezco la presentación a la universidad, el que nos dé este espacio para compartir más allá de la docencia clásica, sino también poder compartir con toda la comunidad lo que estamos haciendo y cómo desde la academia se está desarrollando conocimiento aplicado y de tremenda utilidad al mundo empresarial. Bueno, vamos a compartir la pantalla. La forma o la metodología que vamos a usar es que vamos a proyectar la pantalla del PowerPoint, y de eso vamos a ir conversando entre Cristian y yo los contenidos que se van visibilizando para ir enfocando nuestro tema, y luego sí dedicarnos a las preguntas precisas que se desarrollarán ya en el foro. Voy a compartir la pantalla entonces. Permítanme un segundo. ¿Se mira? ¿O todavía no? Aún no. Vamos a mirar qué está ocurriendo. Vamos a ver por qué Zoom no nos permite compartir. Listo, ahí sí. Ok, vamos a empezar con un concepto básico que creo que es importante ver cómo ya la empresa ha ido aumentando ciertos elementos debido a que, como ustedes conocen, el tema de la transformación digital proviene precisamente de estos espacios empresariales, y por lo tanto este concepto se ve continuamente alimentado de las realidades y de la vertiginosidad con la que se producen los cambios en el sector empresarial. Para esta parte de la definición de qué es transformación digital, le vamos a dar la palabra a Cristian, quien nos indicará cuál es el contenido de todo este concepto que enmarca estos procesos que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. Sí, una de las cosas, gracias Lorena, sobre la transformación digital, es que es un concepto que se está construyendo en este minuto. Es un concepto que está en construcción, que está evolucionando, y incluso nos estamos dando cuenta de las empresas que la transformación va a sufrir alguna modificación cuando entremos ya en la etapa de desconfinamiento. De hecho, hay una anécdota muy buena, que es que ha circulado mucho en redes sociales, que dicen que la pandemia aceleró la transformación digital. Y es importante, quiero hacer una analogía, o mejor dicho, un alcance. Siempre se dice que la transformación digital está apalancada por la tecnología, es decir, está disparada por la tecnología. Pero resulta que en este minuto la transformación digital fue disparada por un virus. O sea, no por la tecnología. Y eso tiene que ver con algo súper importante, porque cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de transformación a nivel de personas. Porque claro, las tecnologías nos abren posibilidades, pero depende mucho de cómo
aprovechemos y saquemos partido y generemos competitividad. Las definiciones que tenemos ahí comparten dos visiones absolutamente complementarias, desde la empresa y desde el sector público o desde el Estado. En ambos casos estamos hablando de que son cosas nuevas. Ya, por un lado estamos viendo que es un continuo de cambio. La transformación digital no es, y eso es algo que las empresas deben tener muy claro, y los líderes en transformación digital lo deben tener muy claro, no es un proceso que se acaba cuando se despliega algo. En realidad se dice que la transformación digital empieza cuando termina el proyecto de transformación digital, porque ahí empieza una serie de posibilidades de cambio que hay que saberlas gestionar. En ese sentido, el concepto de transformación digital siempre debe incluir varios elementos: las tecnologías, las estrategias, las personas, las cualidades culturales que tiene una organización, y ahora con otra cualidad singular que se está dando. Comúnmente nosotros hablamos de que las organizaciones tienen una cultura organizacional, y comúnmente esa cultura está dada por el espacio físico que compartimos dentro de una empresa. Bueno, ahora no vamos a estar todos en una empresa trabajando, Entonces, por lo tanto, el concepto de cultura organizacional, que en muchos casos es clave en la transformación digital, va a evolucionar, porque ahora ya no va a ser la cultura organizacional, es una cultura deslocalizada, dispersa. Eso sí, y es importante ver que en cualquier caso la tecnología es clave. Yo eso sí me atrevo siempre a decir que cuando en la transformación digital hablamos de tecnología, a mí me gusta la definición en que se habla de tecnologías emergentes, que incluyen las tecnologías informáticas. ¿Por qué? Porque la transformación digital muchas veces se ve apalancada por tecnologías que a veces no necesariamente son digitales, sino que son a veces otro tipo de tecnologías electrónicas, o incluso según el giro de la actividad del ámbito, por ejemplo, mecánico, electrónico, automotriz, porque también la transformación digital está muy apalancada hoy en día a lo que es también la industria 4.0. En todo caso, siempre es importante, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando hoy en día, con que la gestión de la información, la gestión de los datos, sí es clave, sí es clave. Muy bien, Cristian. Gracias. Vamos entonces a ver cómo este concepto, perdón, perdón. Bueno, ¿puedo comentar algunas cosas por mientras? Sí. Sí, por favor. Bueno, ¿cuál es la relación de este concepto de transformación digital cuando también lo llevamos al ámbito público? Sin intrometerme en lo que quiere aportar Lorena, cuando llevamos la transformación digital al sector público, aparece un fenómeno importante, que es que el Estado siempre es garante de una serie de servicios y derechos, y también velador de responsabilidades, y la transformación digital lo que permite es que se rediseñe la relación que tiene el Estado con los ciudadanos, entendiendo que el ciudadano hoy en día, el ciudadano es ubicuo. ¿Qué quiere decir ubicuo? Que está en muchos sitios. Hoy día tenemos ciudadanos ecuatorianos fuera del Estado ecuatoriano, tenemos ciudadanos de otros países viviendo en Ecuador, por ejemplo. Entonces el concepto ciudadano también tiene que absorber esta ubicuidad, o sea, que debe responder a personas que están dispersas en muchos sitios. Y ahí esto sí es importante, la idea de las tecnologías de la información, que dentro de lo que yo decía anteriormente, dentro de mi óptica, las tecnologías de la información y la comunicación son un tipo de tecnologías emergentes. ¿Lorena? Sí, muchas gracias por darme la mano, justo. Ocurre. Bueno, efectivamente, lo has explicado bastante bien, Cristian, el rediseño que tenemos que pensar desde el Estado es integrado y aprovechado a las tecnologías de la información y comunicación. Y esto es importante porque nos vamos dando cuenta que el Estado debe dejar de pensar que la transformación digital es una moda pasajera, o que incluso es un tema de utilización únicamente de la tecnología. Es un cambio de paradigma, un cambio de visión, es completamente una reinventarse, una reingeniería completa, porque
no solo, como tú bien mencionaste, al igual que pasa en la empresa, es un tema de usar tecnología. No nos sirve de nada el uso de la tecnología, hay que transformar incluso al país. Por eso es lo que se habla de países digitales y por eso se habla de gobierno digital, porque a diferencia de lo que pasa en una empresa donde yo voy aprovechando e integrando la tecnología en cada uno de los flujos o los procesos, el trabajo que tiene que hacer un Estado, el trabajo que tiene que hacer los gobiernos es hacer que todo el país confluya en este objetivo común. Esto es decir, todas las organizaciones de la sociedad van a tener que ir paulatinamente adaptándose al uso de estas tecnologías, no por el uso en sí mismo, sino por los beneficios que presenta. Y en esa medida, estos beneficios nos hacen que cada uno de estos sectores, empresas, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, tengamos que ir modelando nuestras acciones, nuestras actividades y nuestro enfoque para que logremos adaptarnos a estas exigencias que ya no son un tema local, son un tema mundial. Y desde esa perspectiva globalizante son importantes que nos integremos y aprovechemos estas tecnologías porque el objetivo es el intercambio coordinado de bienes, servicios, necesidades, satisfacciones entre todos los que integramos una sociedad, como pasa en el Ecuador. Y por eso es que, como tú bien definiste hace un momento, la transformación digital resulta un cambio continuo, porque nos permite a todos implantarnos un chip que no teníamos, un chip que nos permite saber que ahora tenemos que estar en continua evolución, porque normalmente usábamos la tecnología como un medio y ahora tenemos que usarla para obtener nuestra finalidad. Ese medio que era lejano, que era inaccesible, tiene que convertirse en el mecanismo idóneo con el cual yo tengo al fin la posibilidad de acceso a derechos, de ofrecer al ciudadano, a las empresas, la eliminación, por ejemplo, de cargas burocráticas, de tal manera que todo el sistema se consolide o se configure como un intercambio o un interrelacionamiento adecuado que nos permita ser más fluidos en los servicios, la información y el conocimiento. Vamos a continuar con el siguiente tema, y es precisamente cuáles son aquellos elementos que estamos buscando conseguir con el tema de la transformación digital y qué puntales sustanciales se requieren que nosotros apuntalemos para que logremos este cambio. Y como ustedes pueden ver de la lámina, la empresa y el Estado tienen desde sus distintas perspectivas los mismos elementos en común. Tenemos, por ejemplo, a la estrategia, a las personas y a la tecnología como esos puntales indispensables en los que hay que trabajar para lograr introducir el concepto de transformación digital, lograr que sea parte de nuestra vida diaria. Pero esta estrategia, mientras que en la empresa se ve desde una perspectiva o desde un objetivo de negocio, para el Estado representa institucionalidad, una institucionalidad que no debe ser entendida únicamente desde una perspectiva jerárquica, es decir, solo una institución de todas las del Estado está trabajando en transformación digital, sino por el contrario, todas las organizaciones del Estado deben estar trabajando, introduciendo estos modelos, introduciendo el análisis de proceso, el cambio de cultura, la gestión del cambio y, por último, la tecnología en cada uno de los procesos que brinda, de los servicios que brindan una experiencia al ciudadano que permita cumplir con el objetivo sustancial que es entregarle un servicio público eficiente y de calidad. Esto que parece sencillo no lo es. Primero porque en el caso estatal nosotros hablamos de todas las instituciones públicas que tienen que estar trabajando desde su propia visión, pero también tenemos que ver que el Estado es un solo ente conglobante que
está dividido además en 5 funciones y que esas 5 funciones deben tener el mismo espíritu, lo cual es complicado. ¿Por qué? Porque además de esas funciones, entre ellas no necesariamente se conectan o se interrelacionan de forma adecuada. Un poco para que se entienda en un ejemplo. La comunicación que surte entre una función judicial y una función ejecutiva debería ser fluida, continua, de tal manera que permitiera a los jueces obtener de primera mano información que el propio Estado le puede entregar de calidad, que puede además servir para la asignación o no de responsabilidades en un proceso judicial. Ese tipo de intercambio de información, de obtener la prueba que se requiere para la asignación de una sentencia en un proceso judicial, no existe todavía. Y eso es parte de los elementos que tenemos que ir comprendiendo, que la transformación digital de un país se construye entre las distintas entidades de gobierno, entre las distintas entidades que conforman cada uno de los sectores y en este caso de las funciones de un Estado, y que debe haber siempre alguien que esté motivando esta interrelación, motivando este cambio, motivando que haya un cambio en la mentalidad de todas las instituciones, tomando en cuenta que muchas o algunas también son difíciles porque trabajan desde la aproximación al papel o desde la aproximación a los procesos físicos, y que lograr que haya una cercanía a el uso de tecnologías de la información y comunicación resulta en determinadas instituciones aún más complejo. Entonces, un poco como para dejar claro el tema, sabemos que tanto para la empresa como para el Estado, estos 3 elementos son en los que hay que trabajar. La complejidad con la que hay que trabajar en estos 3 elementos en el Estado es muy grande, y es por eso que no se ha logrado, como sí ha ocurrido en otros espacios, que determinemos cómo hacer esto visible, y lo que se debe hacer, como se dice vulgarmente, es comerse al elefante a pedazos. Desde cada una de las instituciones públicas, comenzar a construir estos elementos de transformación digital, a apuntalarlos de forma adecuada, para que después logremos que el país entero, a través de la conformación de sus distintos componentes, y que el Estado como uno solo puedan contribuir a este proceso. Por favor, Cristian, coméntanos tus criterios. En realidad quiero complementar lo que estabas diciendo, porque primero, la transformación digital en uno y otro espacio, el público y el privado, incluso el social, que hoy día se identifica como tal, son muy parecidos. Obviamente cambia la finalidad, el tipo de actor, etc. Y quería hablar de 2 cosas. Uno, el famoso término, y muy recurrido término de omnicanalidad, que todo va alrededor de la persona. La fenomenología es similar, pero el tipo de actor y relación es distinto. Para un ciudadano en su relación con el Estado y un ciudadano en su relación con una empresa es distinta, pero igual es el centro de todo. Y mirando la figura que tú ponías ahí, estoy seguro que algunas personas estarán diciendo, ¿por qué no se destacaron los procesos como una caja más? Como un elemento clave. Porque los procesos en cierta medida son transversales, son los facilitadores de la estrategia, no determinan la estrategia, por eso va en esa posición. Y otra cosa importante que quería destacar es que cuando estamos hablando de personas, estamos hablando del mindset, y eso es lo que mencionaba Lorena, que decía, ya no es solamente un tema de cultura, hoy día nuestra cultura está dispersa, está ubicua, se está moviendo por todos lados, se habla de que el trabajador ahora va a escoger dónde trabajar, ya no es te obligo a ir a trabajar, entonces está cambiando la lógica. Y ese famoso término de mindset, que a veces lo mal traducimos o lo interpretamos mal, es que las personas tenemos que entender que la tecnología ya no es ni siquiera un medio ni un fin, es el insumo para el cambio. Pero tenemos que entender muy bien ese insumo. Y lo otro, tenemos que considerar que la tecnología ya es un insumo en nuestra vida diaria. Antes la tecnología la dejamos en manos de los expertos, los técnicos, los que saben de esto, los que han estudiado este tema. La tecnología hoy día está en nuestro día a día. Uno sale a la calle y la gente lo está usando. Cuando decimos lo está usando, no entro en análisis, simplemente se está usando y se está viviendo. Y también quería rematar con algo, cuando se habla de simplificación, que aquí yo siempre pongo un reto en el sector
sector público. Y aquí, Lorena, le dejo una misión, que cuando simplificamos trámites no generemos tramitología digital, que es un término que está saliendo ahora, que simplemente nos ponemos, decimos, vamos a ser modernos, vamos a transformarnos digitalmente, pero en realidad empezamos a automatizar informáticamente cosas que no deberían ya existir. Entonces llegamos a un fenómeno, que eso ya lo dejo como un reto para los asistentes también, de que transformarse digitalmente, y eso también ocurre en la empresa privada, no significa automatizar la burocracia, ni llegar tampoco a la nueva tramitología digital. ¿Ya? Entonces, esta figura es importante, bueno, sitúa 3 ejes importantes, y lo otro muestra que el camino para construir transformación digital es equivalente, las herramientas son parecidas, y en todo momento la persona, léase cliente, consumidor o ciudadano, es el centro. Y es precisamente desde esa perspectiva que vamos a la siguiente lámina. En esta podemos nosotros ver que el enfoque integral, que nos ayuda a ver desde distintas perspectivas cuáles son los objetivos con los cuales nosotros estamos logrando la transformación digital, son, en el caso del Estado, mejorar el acceso a derechos, disminuir cargas burocráticas, calidad, eficiencia, transparencia y seguridad. Y voy a hacer hincapié justamente en lo que mencionó Cristian. Y es que Cristian señalaba que no se debe burocratizar digitalmente los servicios. Y al contrario, por eso es tan importante que como objetivo de la transformación sea la disminución de cargas burocráticas. Porque si yo ya tengo eso como objetivo, sé que una de las estrategias o uno de los elementos es la simplificación. Pero si es que no tengo esta como mi objetivo, lo que voy a hacer es replicar los procesos que tenía en físico, automatizándolos. Y al hacer eso estoy cometiendo un error porque no estoy tomando como el centro al ciudadano. Y el no tomar como el centro al ciudadano precisamente es llenarle de obligaciones, llenarle de interacciones que él no pueda cumplir, porque lo que hay que pensar es que el ciudadano tiene que lograr el objetivo de acceder a sus derechos en el menor número de clics posibles, porque además mucha de la información está en el propio Estado y somos nosotros los que debemos lograr esos canales de interoperabilidad interna que nos permitan conseguir la información que se requiere para la entrega del beneficio o el derecho que requiere el ciudadano. Ahora bien, ¿cuál es el otro tema que estamos nosotros identificando? Estamos viendo que solo a través de estos procesos, que son la implementación de un cambio de mentalidad en el funcionario, donde el funcionario sabe que si el ciudadano es el centro, este ciudadano debe recibir un buen servicio en línea también, que no se pierda esa calidad, esa calidez en el trato, que no se pierda a través de la tecnología esa certeza y ese relacionamiento personal. Y es difícil. Por eso es que la estrategia es no dejar todo al canal digital, sino que existan muchos canales de tal manera que el ciudadano pueda decidir a cuál acceder dependiendo de sus condiciones, porque también lo que se quiere evitar son las brechas. Lograr que todos puedan acceder de manera democrática a los servicios. Y eso significa que habrá personas que por sus condiciones sociales, económicas, culturales, no pueden acceder a canales digitales y es nuestra obligación brindarles las herramientas y establecer el diseño, desde el diseño de estas herramientas, de esta tecnología, de estos procesos, la necesidad de servir a todo tipo de ciudadanos. Por eso hay que tener permanencia a través de canales presenciales, de canales telefónicos y de canales digitales, de tal manera que el ciudadano pueda acercarse a través de todos ellos. Y esta percepción es la que le permite tener un criterio de calidad y de eficiencia, porque no solo es un buen canal funcionando, el canal tecnológico, sino son todos los canales que van teniendo una sensación similar de atención, de tal manera que el ciudadano pueda sentir que la situación es
transparente, que el servicio que se le está brindando es seguro y por lo tanto se genere esta confianza que es la que nosotros buscamos para que el ecosistema funcione. Por favor, y en ese sentido, me había quedado pensando, te iba a interrumpir hace un rato atrás, y dije, no te voy a dejar seguir, cuando hablaste de los clics, ese tema es sumamente clave. Muchas veces pensamos, y se piensa en la empresa, en el sector público y en muchos sitios, y también como digo yo, la cultura popular, que a mayor cantidad de clics, más valor añadido potencial. No, la verdad que no. Tú lo has reseñado muy bien desde el punto de vista del Estado, yo lo voy a llevar al plano público, o sea, al plano privado. Un canal no funciona por ser digital, un canal funciona por la calidez que le da, y ese canal puede ser digital como no digital. Incluso cuando yo mencioné hace un rato atrás la unicanalidad, no me refería solamente a te voy a llenar de aplicaciones por Instagram, por redes sociales, por páginas web, de llamados telefónicos, no, también si es necesario te voy a visitar. Que esa casuística también existe y se está dando mucho ahora, porque las empresas se están enfrentando a un fenómeno súper complicado ahora, que es que nos estamos volviendo conservadores en las finanzas, porque ante situaciones de crisis está demostrado a lo largo de la historia que ante situaciones de crisis nos volvemos más ahorradores, y ahora que hay una incerteza financiera, personal y empresarial, estamos cuidando las finanzas, y eso hace que las empresas deban ir a todas las personas posibles, y eso hace que las soluciones que se puedan dar desde la transformación digital deben recuperar ese concepto de, si es necesario, iré por canales no digitales, en donde ya el concepto de clic evoluciona a que ya no puedo tener tantas inversiones tecnológicas, porque las empresas están centrándose mucho en el cuidado financiero. Ojo, no confundir cuando uno dice, es que estas grandes empresas siguen invirtiendo en tecnología. Perfecto, pero ya tenían un músculo financiero previo. Los que están surgiendo mejor en este minuto ante la crisis eran los que ya eran competitivos. Independiente de lo que le haya pasado en periodo de crisis, el que ya era competitivo va a funcionar. Hace unos días atrás, en una charla con personas de México y de España sobre temas de la cultura e innovación en el sector público, comentábamos en un foro hace 10 días atrás, que incluso ese mismo concepto de las empresas más competitivas antes de COVID, independiente de cómo hayan sufrido el COVID, tienen más probabilidad de ser competitivas después, porque estaban preparadas. Y en el Estado compartíamos el mismo criterio con México y España, de que los estados que ya eran más innovadores y habían asumido mejor la transformación, independiente de cómo hayan sufrido el COVID, con los golpes, los desastres que se tuvieron, la falta de reacción, porque en realidad nadie estaba preparado para esto, pero los que tenían un mejor desarrollo y una mejor focalización en el sector privado, en el cliente, y estaban más focalizados en el sector privado, el sector público, en el ciudadano, están respondiendo mejor. Entonces, eso también es importante, o sea, no es una cuestión de, al hacer esto, me va a ir mejor, sino que también hay otros elementos que lo fortalecen. Coincido contigo y ahí te doy un elemento adicional que también suele causar ciertos cuestionamientos, y es la heterogeneidad. Así como pasa en las empresas en las que cada uno ha ido asumiendo de distinta manera las tecnologías de la información y comunicación, y hay unas muy tradicionales que no las han incorporado en absoluto. Hay otras que creen que están haciendo transformación digital porque tienen un sitio web o porque están intentando vender desde ese sitio web algún tipo de producto. Igual pasa en el Estado, con las limitaciones económicas de por medio que son muy fuertes, ¿no? Y es que hay instituciones que por su raigambre histórico, por su naturaleza mismo, se han mantenido en esta visión tradicional, igual que las empresas tradicionales que no quieren utilizar tecnologías, que lo máximo que están utilizando son, como decimos en broma, el fax y la computadora para Word. Y hay otras instituciones que han intentado usar ya tecnologías para ir introduciendo servicios digitales. Pero el tema, y por eso voy a mover a la siguiente, me voy a saltar una más para volver a esta, el tema es cómo no son solo los servicios digitales el objetivo de una transformación digital, sino en el caso del Estado,
la interoperabilidad, la identidad y la firma digital, los datos, la gobernanza, el uso y el talento para aprovecharlos y la ciberseguridad. Estos elementos son los que el Estado debe apuntalar y precisamente son un reto. Y son un reto porque todos ellos requieren una visión desde la estrategia, es decir, el máximo representante de una institución. Ya quedamos que cada institución es responsable de su proceso de transformación digital. Debe tener al paradigma de la transformación como uno de sus objetivos. Ese objetivo sustancial, que es saber que las máximas autoridades de la institución deben tener esta estrategia, tiene que visibilizarse o apalancarse en la utilización de todos estos medios que estamos comentando ahora mismo, estos servicios digitales, esta interoperabilidad, esta identidad. Pero para hacerlo, ese CEO, que es el que debe haber en cada institución, debe tener conocimientos mínimos sobre estos temas. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque estos temas son especializados. Son además muy acotados a ciertos grupos dentro de las instituciones. Por ejemplo, te puede hablar de interoperabilidad muy probablemente el área de ingeniería en sistemas de tu institución, siempre y cuando esa institución tenga algún tipo de desarrollo, porque si no, en esa institución solo existirán nuestros ingenieros en sistemas que se dedican a desarrollo o apoyo de escritorio, a solucionar problemas cotidianos en el uso de la ofimática. Tenemos otras dificultades. Tenemos dificultades en que no sabemos aprovechar la interoperabilidad. Como no tenemos servicios digitales, no sabemos que podemos aprovechar la interoperabilidad en los propios sistemas o a través de recursos que se pueden usar manualmente y que podemos introducirlo en todo el ciclo o en todos los procesos institucionales y que tal vez solo estamos usando ciertos productos de la interoperabilidad que existen. Yo tengo el honor de trabajar en una institución que se dedica a la interoperabilidad, pero que solo estamos introduciendo estos productos y servicios en el punto de atención al cliente para comprobación de identidad. Cuando yo puedo usar la interoperabilidad para cada una de las partes de un proceso que me corresponde analizar y con eso poder sustentar o poder intercambiar información que permita construir incluso carpetas ciudadanas, elementos que me ayuden a dar una mejor atención al ciudadano, elementos que me permitan incluso anticiparme a sus necesidades. Y aquí es donde los datos, la gobernanza de cómo vamos a manejar esa información, porque no solo hablamos de datos personales, yo he puesto en la parte superior de esta lámina los datos personales porque deben tener una connotación específica, pero en general los datos, no solo los personales, sino los datos informáticos, los datos públicos, deben tener también un sistema de gobernanza que permita utilizarlos de forma adecuada, estos datos abiertos que nos permiten, por ejemplo, identificar focos de servicio, nos permiten identificar problemáticas que deben ser atendidas y que nos hace falta talento para aprovechar esa información que está ya convertida o que puede convertirse en conocimiento. Y todo esto sin los criterios de seguridad no solo tecnológica, administrativa y técnica, que permita saber que son activos importantes, así como son para la empresa. Los datos institucionales son activos importantes para el gobierno y además, como son datos personales, tiene el gobierno la obligación de proteger esos datos, igual que en una empresa, cuando la empresa recopila datos para hacer un análisis de su cliente. Un poco estos son los elementos que se está trabajando y de ahí voy a volver, Cristian, te pido que hables un poco de esta temática, porque de ahí voy a volver al eje central, que es el ciudadano y en tu caso el cliente. Lo voy a dar muy resumido. En el sector privado, bueno, no en el sector privado, en el mundo en general, se está valorizando mucho, se ha hablado mucho, quizás me aleje un poco de lo que tú estabas diciendo, pero de ahí voy a volver nuevamente. Por ejemplo, hemos desarrollado mucho, especialmente en la región andina y en el sector latinoamericano, concepto de Customer Experience, la famosa experiencia del usuario, que su equivalente es Citizen Experience, que es la experiencia del ciudadano. Pero ahora se está llevando algo, y con esto también quiero acercarme también al dato soy yo, ¿no? Se está valorizando mucho la experiencia con el proveedor.
Es decir, porque hoy día se ha visto que el cliente no va a tener todos los recursos para adquirir nuestros productos, no necesariamente no tiene acceso financiero, sino porque lo que dije recién, y eso va a hacer que haya cierta baja en el consumo o se reoriente el interés y la toma de decisión hacia el consumo vaya hacia otros productos. Por ejemplo, ya hemos visto el tema de las mascarillas, un poco anecdótico, ya están saliendo tipos de mascarilla, etcétera. Es un sector que está creciendo mínimamente, pero está creciendo. Están produciéndose encadenamientos más fuertes, me refiero a encadenamientos, alianzas más fuertes entre la cadena de proveedores. ¿Por qué? Porque hay que ser mucho más eficiente, hay que ser mucho más productivo, hay que dar costos, hay que reducir los plazos de respuesta. Entonces, hay una integración muy fuerte entre los diferentes actores de provisión de las empresas. Lo mismo ocurre con el sector público. Pero en ese sentido, se ha visto que se necesita más que antes compartir datos. Y ahí aparece el tema de la interoperabilidad entre empresas. Que ojo, cuando hablamos de interoperabilidad, siempre se piensa que es un tema informático. Yo tengo una anécdota que me pasó hace un poco de tiempo con una entidad pública acá. Yo hice una gestión, la interoperabilidad técnica estaba muy bien, pero me encontré con la interoperabilidad legal, que no estaban los procedimientos adaptados para aceptar todo lo que estaba pasando en páginas web en diferentes elementos del Estado. Y luego me encontré con que faltaba la interoperabilidad humana. Porque uno puede entender, yo fui a hacer un trámite, me encontré con la sorpresa, Lorena, de que yo ya había hecho el trámite hace 5 años atrás, y bueno, me pedían una nueva gestión. Yo simplemente dije, bueno, será añadir el nuevo documento, porque ya el resto está digitalizado. Bueno, me encontré con la sorpresa que no estaba ni digitalizado, ni tenían mis originales, ya en una entidad pública del Estado. Tuve que hacer todo el trámite de nuevo, pero bueno, hasta ahí uno puede entenderlo. Hay una lógica que uno dice, bueno, ya lo tengo que hacer. ¿Ya? El Estado tiene la omnipresencia, el sector privado no tiene la omnipresencia, que eso es importante también. Tiene competencia el sector privado. El sector público tiene la omnipresencia. ¿Ya? Pero igual me encontré con que me faltó la interoperabilidad humana, la calidez. Y ahora, con lo que mencionas tú de este conocimiento que tienes ahí, sí, es importante. Pero yo siempre le digo a los directivos, con las personas que trabajo, claro, estos temas cada vez evolucionan a una velocidad muy alta. A veces no hay que ser tan experto, hay que saber qué pedir en su momento oportuno. Porque hoy día, si alguien me pregunta, oye, ¿qué es más importante, el dato o la transacción? Creo que hay un debate. Para mí en este minuto, en el marco de lo que estamos hablando y también lo que estamos viviendo, el dato es tremendamente importante y debe saber gestionarse. Las empresas y el sector público, el Estado, nos estamos volviendo custodios de los datos. Ya hay empresas que están hablando de que ellos ya no son dueños de los datos, son los custodios. La diferencia entre el sector público y el sector privado es que en cierta medida el cliente de una empresa está pagando para que te cuiden el dato, y el Estado, en el fondo, estoy pagando impuestos para que me cuiden el dato. Y necesito personas que entiendan ese concepto, lo entiendan muy bien. Vamos a volver a la diapositiva anterior, en la que vemos que tanto para el Estado, yo ahí les pediría que así como está la palabra ciudadano, cuando Cristian hable, veamos la palabra cliente, pero casi se aplican los mismos criterios, solo que desde la perspectiva del Estado. Volvemos a lo que habíamos conversado. Cada institución pública debe desarrollar sus propios procesos. Cada una sabe qué es el servicio que brinda, el derecho que garantiza, y hasta ahora, tradicionalmente, en el modelo tradicional, lo que se hacía es que se imponen los criterios de los técnicos para saber o decidir cómo un servicio debe ser ejecutado. No se escuchaba al ciudadano, sino que desde una especie como de conocimiento adquirido por los años, o incluso, como pasa en el sector público, dispuesto en la ley, se construyen los procesos que después se terminan digitalizando o se terminan automatizando y que se conectan o se entregan a los ciudadanos. Esa línea de producción es la que actualmente debe ser rota. Y digo debe ser rota porque, como les comentaba, hay instituciones públicas que todavía no quieren dar el salto. Pero aquellas que estamos dando el salto, porque además no es un tema de hoy ya lo hice y dejo de hacerlo, o ya entendí el concepto y por lo tanto
creo yo que ya está bien hecho. Al contrario, es un proceso de desarrollo continuo. Todo el tiempo tengo que estar escuchando las necesidades, preguntándome si estoy respondiendo a esas necesidades y comunicando los cambios para validar esas necesidades, porque tengo que construir ahora mis servicios desde la perspectiva ciudadana. Y esto resulta difícil, sobre todo con quienes levantan los procesos, con los departamentos en el caso de las instituciones de planificación, porque obviamente han hecho un trabajo importantísimo en levantar un proceso, en levantar un flujo, en ya tener un servicio, y ahorita quieren consolidarlo y que se garantice su uso, y de pronto, ni bien ya está, evalúe, que lo reevalúe, que verifique si es que está funcionando de forma adecuada, que verifique si el ciudadano está accediendo al servicio o nos falta algo o algo no se está entendiendo. Y, por ejemplo, les voy a dar una cuestión que nos está pasando ahora mismo en la institución que trabajo. Nuestro principal problema ahorita con un servicio digital que hemos estado implementando son firmas electrónicas. No es un servicio que da mi institución, pero para poder ocupar este servicio digital que estamos nosotros entregando, se necesita una firma electrónica. Y ese elemento que es importante dentro de la lista de prioridades en el proceso de transformación digital estatal, que es la identidad y la firma digital, es algo que hay que continuamente estar retroalimentándole al ciudadano porque su uso no resulta sencillo. Y además requiere una serie de comprensiones técnicas, legales y hasta funcionales. Y esa necesidad de ir alimentándole al ciudadano de todos esos elementos que necesita es lo que tenemos nosotros que ir comprendiendo, que nosotros no somos silos, que yo sé que, por ejemplo, firma electrónica está encargada en otras instituciones del Estado, pero es que es a mí, a quien yo quiero que use mi sistema, a la que le toca capacitar en eso, si es que es así, si es que es necesario, porque he identificado ese elemento como una brecha. Por eso es que hablamos de lo que se llaman servicios públicos integrales, de tal manera que todos los servicios se puedan visibilizar como hermanos, de tal manera que yo pueda conseguir información de otros, habilitarme para lograr que la interacción sea lo menos molesta para el ciudadano, cambiar esta percepción negativa que tiene el ciudadano. Y, por ejemplo, les voy a contar otra de las atribuciones que tenemos nosotros en la oficina. Nosotros estamos encargados de lo que son los registros mercantiles. Estos registros mercantiles cumplen la función de inscribir actos o contratos que provienen desde los notarios. Si yo tengo un enfoque desapegado del ciudadano, ¿qué voy a decir? Que el ciudadano vaya y retire el documento notarial y que él vaya, lo escanee y lo suba a una plataforma para que llegue a el registro y se produzca el proceso de inscripción. Hay dos instituciones separadas, cada uno está cumpliendo con su proceso de transformación digital y está cumpliendo en la medida y en las distancias, con lo que pueda desde cada perspectiva, están cumpliendo con eso, pero no se conectan. Cuando hablamos de servicios integrales, yo dejo de pensar que yo tengo que hacer solo lo que me corresponde y comienzo a tener al ciudadano como el centro, de tal manera que si es que lo que hay que hacer es interoperabilidad de documentos, de tal manera que el notario le envíe la información directamente al registro y se produzca una coordinación interinstitucional, a quien estoy favoreciendo es al ciudadano, que reduce costos en tiempos, en el escaneo, en la comprensión de todos estos elementos de cómo yo subo la información a un sistema, cómo bajo de otro sistema, etcétera, porque ese trabajo lo hace el Estado. Y lo que ayudo es además a que exista transparencia en el intercambio, a que exista seguridad jurídica, porque no le someto al ciudadano a hacer el proceso del escaneo, por ejemplo, donde le pudo haber faltado una hojita por escanear, sino que toda la información viene directamente de la entidad que tiene la fe pública, en este caso la notaría, que integra en su completitud todo lo necesario para que el proceso de registro avance.
Este ejemplo de servicio público integral pareciera sencillo, pero requiere visión de las autoridades, la estrategia de la que hemos estado hablando, requiere desarrollo tecnológico, pero lo más importante, requiere que los funcionarios dejemos de pensar, es que es mi proceso, yo lo llevo así y no puedo adaptarlo. Sí se puede. Y la adaptación no tiene que ser desde las necesidades institucionales, sino nunca perder el enfoque de que el centro es atenderle de la mejor manera al ciudadano. Por eso es que del otro lado de servicios públicos integrales está colaboración y asociación. Y todo eso nos permite integrar información ciudadana. ¿Por qué es importantísimo integrar información ciudadana? Porque nos permite solucionar las brechas que deben estar integradas en el diseño, lo que comentábamos hace un momento. Si es que yo no pienso en el ciudadano, no me doy cuenta que hay distintas necesidades de cada sector. Las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, todas ellas tienen distintas aproximaciones hacia el Estado. Y yo no puedo dejar de utilizar canales para estas personas. Las personas con discapacidad deberán tener acceso a canales digitales adaptados a sus condiciones de discapacidad. Las personas con dificultades para el uso de la tecnología, como son las de la tercera edad, deberán acudir todavía a canales presenciales, pero en esos canales presenciales yo ya debo tener la información integrada. ¿Para qué? Para que no me pase, como en el ejemplo que les acabo de contar, que a esa persona de la tercera edad le haga ir primero donde el notario físicamente, después donde el registro, y le haga caminar y sacar las copias, porque entonces no habré cumplido con la misión de atenderlo de manera adecuada. Solo con esta visión se puede garantizar un derecho fundamental, y es el acceso a servicios adecuados, eficientes y óptimos que tenemos todos los ciudadanos respecto de los servicios del Estado. Y esto lo dejo desde esa perspectiva porque es derecho. Y es derecho, y lo enlazo con un tema que conversaste hace un momento, en que esta información ya también es un derecho. Yo tengo derecho a que esta información esté de manera resguardada de manera adecuada, porque en nuestra Constitución existe un derecho fundamental que es el derecho a la protección de datos personales, que me permite a mí, como titular de esos derechos, exigirle no solo al Estado, sino también a la empresa, y viceversa, no solo a la empresa, sino también al Estado, el uso adecuado de mi información, porque no es un activo ajeno, sino que soy yo mismo en entornos digitales. Y como te escuché hace un momento, es verdad que son activos digitales y que se deben conservar o proteger desde la perspectiva de que es económicamente una responsabilidad, pero sobre todo porque yo tengo que garantizar el derecho de los titulares de ese dato, porque en realidad estoy hablando de personas. Y desde esa perspectiva, yo ya no solo tengo unas obligaciones económicas, sino que tengo unas obligaciones que van en la línea del respeto de la dignidad humana. Podemos ver entonces que en el caso del Estado y en el caso de las empresas, estamos atendiendo incluso a elementos que no estábamos acostumbrados a configurarnos. Y es que no nos topamos solo con el derecho del consumidor, nos topamos con este otro derecho fundamental que tenemos que comenzar a entender y visibilizar como una obligación legal y constitucional que tenemos no solo desde la perspectiva de yo te doy un servicio, sino desde la perspectiva de que soy ese custodio responsable que además tiene una obligación constitucional y legal de que si no hace las cosas en debida forma, puede tener responsabilidades civiles, penales, constitucionales, administrativas por el mal manejo de la información. Por favor, Cristian, tus criterios. Voy a ser breve porque nos queda poco tiempo, Lorena. Yo creo que ya vamos a darle el paso a Yolín, ¿ya? Si te parece, ¿ya? Mira, me quedo con la última idea. En el sector, el tema del dato no es un tema solamente del sector público, y aquí mando el mensaje a todas las organizaciones, empresas, agrupaciones, colectivos. El dato hoy en día viaja con la persona,
¿ya? Además somos ciudadanos internacionales, es decir, el dato que yo quizás esté en la base de datos de crédito en otro país, entonces nadie se puede considerar dueño. Lo que dijo Lorena es importante, la legislación está respondiendo de manera bastante innovadora al respecto, con nuevos conceptos y nuevos términos, y no somos ajenos a eso, no somos ajenos a eso. No sé, Lorena, si me permiten, le damos el Jolie, vaya organizando ya los minutos de cierre que nos quedan. Hablando de brecha, se nos... Sí, qué pena. ¿Jolie? No sí, pero tanto creo que lo que tiempo. estás poniendo es interesante. Sí, lo que estás poniendo es interesante y es importante para todos. Ante todo, quiero agradecerles. Ha sido una presentación bastante interesante. Y sí me gustaría luego encontrar otro espacio para podernos enfocar en una temática adicional para ampliar. Voy a entrar a la ronda de preguntas y antes de hacerlo voy a hacer un cierre corto, en donde esta postura que nos ha dado Lorena esta noche con los inputs que Cristian ha hecho a nivel empresarial, sí dictamina una nueva generación de funciones a nivel estatal y dinámica empresarial. Efectivamente, se está hablando de integraciones y sí genera un reto a nivel empresa y a nivel Estado, porque este ecosistema de información seguro abre la puerta a muchas cosas y rescato mucho lo que se dijo de la simplificación de procesos, ya el entregar información de calidad y también que como ciudadanos y como consumidores de la información pública también podamos tener acceso a procesos y servicios a nivel de mayor calidad y comodidad para el consumidor y para la empresa privada y la empresa pública. Ante esto, quisiera abordar, nos han hecho llegar algunas preguntas, mucho ya han contestado conforme han hablado. Sin embargo, quisiera hacer esta pregunta que se ha repetido. Si bien es cierto, el Estado tiene acceso a la información y como ya dijo Lorena, debe garantizar tanto la empresa pública como privada el sigilo de esta data, ¿qué sucede cuando se requiere, y esta pregunta va de doble sentido por lo que tenemos aquí, ¿cómo conseguimos que los clientes o los ciudadanos den un uso explícito de la información para el Estado y para las empresas? Y al mismo tiempo, ¿cómo generar esta protección de los datos del ciudadano o de los datos del consumidor para el uso empresarial sin control? Porque también se conoce del mal uso del dato. Entonces, ¿cómo atender estos dos momentos a nivel del sigilo del dato y la protección al ciudadano y consumidor? Tienen la palabra. Le voy a ganar un poco el tema a Cristian. No me voy a demorar, prometido. Lo que estamos viendo es ahora mismo el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, que nos determina los 3 mecanismos por los que se puede acceder a datos personales y se puede manejar de forma adecuada esos datos, que es la autorización del titular, disposición legal, y yo le aumenté ahí el de orden judicial. Por el momento está tramitándose en la Asamblea una ley de protección de datos personales que Dios permita esté disponible ya este año, que nos dé al Estado y a las empresas la posibilidad de ser responsables de tratamiento debidamente informados, que podamos cumplir con los principios aquí he puesto unos pocos, de consentimiento, finalidad, proporcionalidad y calidad, que nos permitan garantizar un uso adecuado y una protección de esa información que, como conversamos hace un momento, no son solo un activo económico, un activo digital, sino que son las personas mismas en su manifestación virtual y que por lo tanto yo debo tener esa concepción siempre para saber cómo voy a manejar esa información. Solo a través de esta visión 360 del ciudadano yo voy a poder conseguir confianza digital, transparencia, la ejecución de derechos, una percepción positiva y una mejora en los servicios públicos. Y para quienes quieren iniciar un negocio o tienen un negocio hasta que se emita la ley de protección de datos personales, lo que hemos estado aconsejando en todos los webinars y en todas las participaciones en las que nos han invitado es la utilización de las ISOs. Hay 3 ISOs sustanciales que se pueden usar. Una ISO de seguridad de la información,
que permite precisamente atender el tema de ciberseguridad, una ISO de control de temas de antisoborno, que permite garantizar temas de manejo de la información que tal vez puede ser utilizada para temas delictivos. Tiene otras aplicaciones, pero nos interesa específicamente relacionado con este tema esa parte de la ISO antisobornos. Y hay otra ISO, que es una ISO que se aprobó el año pasado, que es una ISO sobre protección de la información. Estas tres ISOs nos dan ahora mismo el marcaje y los elementos mínimos necesarios para que una entidad o una empresa pueda entender cómo hacer un uso adecuado de los datos, cómo cumplir con una serie de principios que le garantice que está cumpliendo con todos los elementos necesarios para evitar conflictividad posterior y también para que pueda desempeñar su trabajo de forma legítima. Por favor, Cristian. Gracias. Bueno, en el sector privado eso no creamos que es tan lejano, pero yo quería acotar otra cosa. Dentro de lo que decías, está el Reglamento de Protección de Datos español-europeo, ¿ya? Que, ojo, lo comento por una cosa muy sencilla. Comúnmente nosotros pensamos, y eso tiene que ver mucho con una de las cosas que queríamos comentar hoy día, ¿qué significa esa visión 360? Visión 360 es que no tengo la visión informática, tengo la visión completa. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, el Reglamento de Protección de Datos Personales, que es europeo, y más podemos decir, en España está muy trabajado, ¿qué impacto tiene en un país como Ecuador? Bueno, muchos tenemos nacionalidad de la Unión Europea. Si bien no afecta a Ecuador, sí uno puede tener el concepto de extraterritorialidad, que eso también muchas empresas lo están asumiendo ya. Es decir, tengo clientes que son de otros países y ellos vienen, como son países que ya han dado el salto a que el dato es propiedad de la persona, se preocupan de proteger el dato incluso de ciudadanos que están fuera de su territorio, que incluso viene a completar la figura que se está mostrando, en el sentido de que hay normas internacionales que van más allá de la ISO. Y un tema importante también que quiero rescatar, y quiero decir con esto también que esta visión 360 es visión estratégica, visión tecnológica, etc. Hay ya consultoras internacionales, universidades internacionales, empresas, que ya están diciendo que la transformación digital no es un tema de tecnología, es de estrategia y de transformación de personas, de nosotros mismos. La visión 360 es eso, comprender esa parte. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ciberseguridad, siempre mucha gente dice, eso es un tema de los informáticos. Creo que es un gran error en un directivo, yo lo escucho mucho en directivos. No, es un tema del directivo. La ciberseguridad es que las personas, y ahora que estamos trabajando en casa, debemos salvaguardar muchas cosas que andan circulando. Y eso me lleva también a otra idea clave en la presentación de hoy que quiero dejar también por encima de todo lo que hemos hablado, es la confianza, que Lorena lo mencionó. La confianza que debemos tener en que los datos, que es un activo de las personas, que en su procesamiento puede generar utilidades y rentabilidades públicas y privadas según donde se esté usando, es un tema que se está tratando, se está resolviendo y debemos ser muy precavidos. Y ojo, la responsabilidad de la custodia de los datos no es solamente de las empresas y del Estado. Nosotros como trabajadores debemos proteger los datos. Si a mí me pasan un pendrive con información de clientes y lo copio en cualquier ordenador, estamos faltando a la confianza que ha depositado nosotros un ciudadano o un cliente. Respecto a la transformación digital, que se ve realmente apalancada con el tema de la protección de datos personales porque le da un marco de operación. Pensar que la transformación digital se puede detener porque hay una ley, estaríamos en contra de muchas cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Se ha demostrado que procesos de innovación, procesos de transformación digital, procesos ágiles, incluso en el sector público y privado, cuando tienen marcos regulatorios incluso mínimamente formales, porque muchas de estas cosas están saliendo y hay que darle tiempo y que maduren, pero mínimamente formales, basados en confianza, en visión 360, en que estamos en un entorno global, garantizan mayor rentabilidad en valor público o en valor empresarial. Y eso también lo quiero destacar porque muchas veces hablamos de transformación digital como algo heroico. No, la transformación digital es un proceso formal, establecido, muy regulado, se planifica, y obviamente da muy buenos resultados cuando se hace de esa manera.
Muchas gracias, Lorena y Cristian, por este aporte. Al participar han contestado también preguntas y es importante porque una subpregunta, Lorena, refería a qué garantías puede dar a nivel de calidad la protección de datos y al mencionar las ISO, justamente son las garantías de protección. Hay algo que quisiera finalizar y también abordando las preguntas que nos hace el público. El customer experience, tanto para el ciudadano como para el consumidor, el cliente, sea para una empresa o para el Estado, evidentemente está atado en lo que acaban de mencionar ustedes, que es la garantía de calidad y en la confianza. Sin embargo, quisiera saber cuál es su opinión y nos hacen llegar esta pregunta. Los emprendedores, como dice Cristian, es un proceso estratégico, es un proceso formal, pero ¿cuándo estaría lista primero, ¿cuándo estaría lista y cómo lo hace una pequeña empresa o mediana empresa ecuatoriana o alrededor del mundo para saltar a la transformación digital? ¿Cuándo sería el momento adecuado y cómo lo podría hacer con los recursos limitados que ustedes también antes ya informaron? Entonces, sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo se aborda el Customer Experience desde esa perspectiva cuando hay recursos limitados y en qué momento se debería hacer? Y esta sería la última pregunta. Ok, Adelante, te gano la palabra, Lorena. Mira, primero, hay un mito. Se asume que la transformación digital es costosa. No, la transformación digital no necesariamente es costosa. Se hace costosa cuando empiezas a meterle mucha tecnología. Y comúnmente a veces las empresas y el propio sector público compran tecnología por moda o porque alguien vino y dijo, mira, con un Big Data podemos hacer maravillas. No, la información. Ojo, una cosa es el dato, que a lo mejor necesita tecnología para almacenarse y procesarse, y la otra es la información. La información bien generada y bien analizada suele tener costos más bajos de lo que uno se imagina. Eso es sumamente importante. Sé que puede ser un poco raro, pero está demostrado desde los años 60. Cuando hablamos de emprendimientos o empresas que se están creando, para no confundir emprendimiento con creación de empresas, pero que se enfrentan a la misma dinámica que mencionaba Jolín, que tienen pocos recursos, que hay que insertarse, etc. Yo les diría rápidamente, insértense en los ecosistemas digitales que ya están operando. Ecosistemas digitales donde hay muchas empresas interconectadas que están aprovechando recursos digitales. No me refiero a e-commerce solamente, sino sistemas de delivery, sistemas de comercio electrónico, obviamente, encadenamientos de sistemas productivos. Quiero también decir, así como hablamos del CX, que es el Citizen Experience, y el Customer Experience, está el S-Experience, el Supplier Experience, que ya están resueltos. Entonces, hay que integrarse, pero para eso siempre hay que ir a preguntar cómo me integro. Porque aquí, ojo, no es decir mi producto se va a vender, es que mi producto va a dar un valor añadido a estos ecosistemas que ya están existiendo y que, ojo, se han acelerado a una velocidad tremendamente alta. Hay ecosistemas grandes como los fintech, los legal tech, los agrotech, que son ecosistemas muy grandes, pero también estos ecosistemas tienen versiones más pequeñas. Un emprendedor, una empresa pequeña, con muy pocos recursos. Estoy hablando una buena conexión a internet, una página web, pero puesta y localizada en estos ecosistemas, que eso diría que es lo nuevo que hay que hacer. Es decir, ¿cuáles son los ecosistemas que están funcionando? Te da tranquilidad. Obviamente, como decía Lorena, tiene que haber un marco de confianza, ¿ya? Tiene que haber un marco de confianza, tiene que haber un marco de seguridad. La calidad de datos es importantísima. No es un tema fácil de resolver, pero con inteligencia uno no necesita muchos datos y mucha información para dar un gran valor añadido. Lorena. Bueno, yo solo quiero agradecerle a la SEC y contestarle a un compañero que pude ver en el chat que acaba de hacer una pregunta sobre los estándares para la garantía de derecho a la prestación de los servicios digitales en servicios notariales judiciales o extrajudiciales. Bueno, esto es un derecho fundamental y hablamos de distinguir los derechos de acceso a servicios públicos, los derechos de tutela judicial efectiva y el derecho a la protección de datos personales como elementos que nos permiten establecer que los ciudadanos podemos exigir que haya estos procesos de transformación digital, que existan estos procesos de transformación digital, incluso cuando las autoridades no tienen la visión, esto que hemos conversado durante toda esta noche, porque no han tenido la oportunidad de acercarse a estos temas. Y esto que estoy diciendo es
una aproximación desde el punto de vista jurídico, no es un tema administrativo, sino es para contestarle a esta persona en el chat, es comenzar a ver que estas temáticas tienen también el lado jurídico que debe ser respetado, ya no únicamente como temas regulatorios que hay que cumplir para no meterse en problemas, sino que hay que comenzar a pensar que todos estos servicios están en garantía de los derechos de las personas y que nosotros, empresas y estados, somos garantes del cumplimiento de sus derechos. Y en el momento en que yo sé que soy garante, sé que aun cuando no tenga presupuesto, tengo que hacer un cuidado muy pormenorizado. Y me encantó el ejemplo del trabajador con el pendrive. Si yo ya sé que no es un tema de activo, que es un tema de tecnología, a ese pendrive con esa información de mis clientes, yo lo cuido porque sé que con eso estoy cumpliendo y garantizando los derechos de esas personas que son mis clientes, porque estoy cuidando a su experiencia o a su manifestación virtual. Y con eso agradecerles por la oportunidad de estar en esta noche conversando con todos. Muchísimas gracias, Lorena y Cristian. La verdad nos han dado una postura bastante interesante y bastante clara de lo que este momento el orden mundial a nivel de competitividad, a nivel estatal y empresarial requiere. La verdad a mí me fascinó escucharles de esta noche, me dieron una perspectiva importante porque este movimiento y la información y los datos y cómo es la postura del gobierno sí va a marcar una diferencia de hoy en adelante y más tras una emergencia sanitaria, lo que va a impactar el comportamiento ciudadano y también va a impactar en el comportamiento del consumidor. De parte de WISEC Business School ha sido un honor recibirles, me dio muchísimo gusto escucharles. Nuestros estudiantes, nuestros espectadores y público a nivel nacional e internacional estuvieron con nosotros durante este tiempo, activamente comentando y también totalmente comprometidos, ya luego les comentaré más al respecto. De mi lado, extenderles un gran abrazo y que sepan que el WISEC Business School y sobre esto las maestrías de posgrado, los pregrados y también en este caso la maestría, el MBA en Convención de Transformación Digital, siempre tienen las puertas abiertas para escuchar posturas de profesionales de alto nivel como ustedes. Sin más, reciban un abrazo de mi parte, el WISEC Business School, tanto a ustedes como a nuestros espectadores, y quedamos a las órdenes para futuros encuentros. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. En los momentos de crisis, tu educación es una oportunidad para crecer, para brillar y superarte ante la adversidad. En la WISEC somos tu segundo hogar y mantenemos la excelencia académica como la bandera que nos caracteriza con un ambiente cálido y humano pensando en ti. Permanezcamos unidos y seamos fuertes en el camino. Cuenta con nosotros para mejorar tu futuro. Universidad Internacional SEC, personalización en serio.